yo dije un par de cosas que me parecían a mí. ¿Vos cómo ves toda esta locura de salgamos con el chumbo por la calle? Mira, lo más grave de todo esto es que es un juego electoral. Ah, Entonces jugar con fuego en un tema que, primero que como bien vos decías, la Argentina lo vivió. Segundo que estamos viendo a dónde lleva en otros lugares, es mucho más despreciable cuando además el único objetivo que tiene es electoral, porque nadie puede pensar que esto es genuino para cuidar la seguridad de las personas. Esto es un posicionamiento de una ministra, de este caso, que quiere ser vicepresidenta y que plantea esto, que es una barbaridad en términos jurídicos, prácticos, que desprotege al propio policía también. aparte de ser político, vos sos abogado, así que Por alguna eso digo, aproximación una en cosa esto mal estaría bueno. hecha. Fíjate que hasta el propio procurador de la provincia de Buenos Aires y la propia gobernadora Vidal plantearon que no lo van a firmar, y la ciudad de Buenos Aires tampoco, porque es infirmable. Entonces yo creo que es una muestra más de lo que en la Argentina lamentablemente en los últimos años se ha instalado, que es jugar a la grieta, no solo en términos partidarios, en todos los temas, ¿no? Polarizar, buscar división, Consolidar enfrentar. el núcleo duro. Claro, pero eso después genera un odio y una confrontación. La Argentina lo pagó caro eso, ¿eh? 170 años tuvimos a los tiros resolviendo eso. Entonces yo creo que de eso hay que salir, porque además el resultado es cada vez peor. La foto de la Argentina de hoy es cada vez peor. Si uno encima le agrega divisiones, ojo que no, hay muchas cosas que Argentina por suerte no está viviendo, que en otros lugares sí. Mañana van a ser los extranjeros. Pasado mañana El otro, el va a problema ser del un otro. problema religioso, ¿no? ¿Y a dónde vamos a terminar? Este país siempre se salvó de eso. Y yo veo un gobierno que en su accionar económico ha producido resultados catastróficos, que como ve que eso no va a tener una mejora, empieza a inventar otras maneras de dividir a la sociedad para ver si de esa manera puede ganar o no una elección. Así que me parece muy repudiable desde ya eso. Denle ustedes, compañero, porque lo estamos viendo todo. Entonces, suelto la charla, vamos, cada uno Sí, con su reflexión. me gustaría retomar algo que dijo al pasar Pablo, y creo entender por qué lo dice, pero que me gustaría que vos lo reflexiones sobre esto que desprotege también al policía, porque aparentemente se podría decir, sin una encuesta seria, de que las fuerzas policiales tienen ese deseo de que se le dé más poder y esa posibilidad de aplicar el gatillo fácil, porque estamos hablando lisa y llanamente de gatillo fácil. Si vos le podés disparar a un tipo por la espalda, a alguien que está desarmado y que por tu propia sospecha solamente lo podés matar, eso se llama gatillo fácil. Entonces, ¿por qué decís que desprotege a la policía esto? Parece por Argentina, porque hay un código penal. Bien. Y el código penal, se reforma por el decreto. código penal no se reforma por un decreto del presidente. Pero por eso esto es una gran mentira. Y si le preguntás, me animo a decirte, los O sea, hoy policías el- te van a plantear lo mismo. Ya lo vivimos en la Argentina. Una vez se firmó un decreto para aniquilar a la subversión. Y ahí Claro. tenés, tardaron, ahí tenés los juicios, son cadena perpetua. Y a lo mejor muchos eran de líneas de mandos inferiores, pero cometieron delitos de código penal imprescriptible. Pablo. Ojo con eso, porque repetir la parte más trágica de la historia sería un retroceso. Si algo le debemos a este ciclo democrático, en mi caso, ¿sabes? A la figura de Alfonsín como figura fue haber dicho al argentino a los tiros nunca más, ¿no? Claro. Y claro, si vos a la gente le hablás de inseguridad en un momento donde evidentemente la siente mucho, Eso al te iba- tema está predispuesta a escuchar cualquier mensaje que pueda presuponer más dureza. Pero esto es todo lo contrario, todo lo contrario. Todo lo contrario, es darle, digamos, es hacer una mentira, un uso de, entre comillas, darle más poder a alguien para cuidar al otro, al revés. Eso te iba a preguntar. Estoy de acuerdo con lo que decís y con el planteo de la mesa, pero paralelamente hay una situación de inseguridad tremenda en Rosario desde hace años, casos que me han tocado muy de cerca, y la realidad es que ¿qué respuesta se le da a esa gente que pierde hijos, que pierde padres, que pierde hermanos? Y que parece realmente, y lo digo como ciudadana, Sí, me corro en pero lugar de periodista. con libertad, sí. Que no queda nada, que es como Pero precisamente, que un día mirá, salís de tu casa, te mataron y bueno, ¿cuáles son las causas que han aumentado no solo la inseguridad, sino el nivel de violencia en esos hechos? Por ejemplo, la circulación de armas ilegales. Hay una Sí, enorme obvio. cantidad de delitos cometidos con armas. ¿Vos realmente creés que la fuerza de seguridad
no tiene nada que ver con la proliferación de esas armas. No, tal cual. ¿Por dónde entran esas armas? No hay armas que se fabriquen ilegalmente. También Nadie se- fabrica un arma, son armas legales que se ilegalizan. ¿Cómo se ilegalizan? En procedimientos judiciales donde no se secuestran, en accionar. ¿A quién le vas a dar más poder vos? ¿A los que promueven el circuito de armas ilegales? Por eso digo, más allá de que obviamente uno frente a la víctima de un delito, ¿qué le va a plantear? Que no hay respuesta. Ahora, mentirle es peor. Plantearle que la respuesta es eso, digamos, es como si hiciste la moda. Además, es un país ciclotímico, porque te aseguro que si mañana, si los chicos que fueron al country del presidente, que eran hijos de familia del club de Buenos Aires, de la elite de Buenos Aires, la policía hubiera hecho lo que probablemente hubiera tenido que hacer, que es disparar. Estamos tratando de entrar a la casa del presidente de la Nación. ¿Qué hubiera pasado? Estaría todo el No, mundo hablando obvio. del exceso porque eran pibes de clase media. Se sabe que la inseguridad es un flagelo que tiene muchas aristas y que también requiere de un proceso muy largo. El tema Pero es que déjame caer en esto. O sea, ¿quién secuestró a Macri? ¿Cuál fue el grupo que secuestró a Macri? Para hablar de los casos. ¿Quién secuestró a Clatterback y lo mató en la Argentina? ¿Quién secuestró a Sivak? ¿Qué eran? ¿Delincuentes comunes? Pibes, No, dicen. obvio. No, eran bandas de fuerza de seguridad. Vamos a volver a eso. Porque la inseguridad en la Argentina, ¿de dónde nace? ¿Quién armó las bandas del narcotráfico en la Argentina? ¿En qué época empezó? ¿Quién arma las bandas de los secuestros extorsivos? ¿Quiénes intervinieron en el caso Píparo? Para darte un caso puntual. ¿Quiénes? Fuerza de seguridad. Ex empleados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorarlo. Claro que hay que darle confianza y legislación y protección al miembro de la fuerza, pero hay que ayudarla a limpiar la fuerza. Lo que nunca fue claro, nunca tuvo otro resultado más que muerte en la Argentina fue romper la ley en la fuerza de seguridad. ¿y con la justicia qué pasa? Pero es que tiene que ver con lo mismo. Exactamente con lo que vos decís, tiene que ver con lo mismo. En la Argentina, cuando rompemos la ley, termina muriendo mucha gente. Y el gran problema de la inseguridad hoy es que no hay ley, no hay juicio, no hay condena, no hay procedimiento, no hay rol de la víctima en el proceso. Ahora, nadie recupera a un familiar porque alguien mate a otro. No, nadie. Y ese es el problema, que cuando uno juega con el dolor de una persona, en vez de discutir estos temas y discutir cómo se ha hecho en otros países y discutir cómo han sido las soluciones en otros países, cómo se ha mejorado en otros países, estamos discutiendo cuánto va a medir en las encuestas una persona para ser candidata. Es la desvergüenza más grande frente al dolor de una víctima usar eso. Ahora, claro, yo no cuestiono la reacción de la sociedad, que probablemente si vos le preguntás a priori te diga que está a favor. Cuestiono la desvergüenza de la política, que en vez de dar soluciones, intenta ver cómo especula con ese sentimiento para sacar un voto más. Eso es Sí, no me quepan absolutamente repudiable. Vos sabés que no es una discusión nueva esta. La otra día hablábamos con vos fuera de micrófono sobre Tomás Moro y utopías. Que esta discusión estaba. Te lo plantea el propio Emile Durkheim, que las sociedades más avanzadas son aquellas que se va desprendiendo de la penalización, de la pena, del código penal y se va transformando en un código restitutivo. O sea, la sociedad tiene estos problemas, pero filosóficos sobre la mesa. Si la muerte garantizara algo, hay más gente bajo tierra que viva. Si la muerte garantizara algo, esto estaría resuelto. O sea, Yo no lo es que una digo, Rubén, es que discusión nosotros en nueva. vez de estar discutiendo cómo profesionalizamos la fuerza de seguridad, cómo las fuerzas de seguridad impiden el delito, cómo combaten el delito con inteligencia, estamos discutiendo modificar el Código Penal, entre comillas, por decreto, para permitir cosas que pueden significar la muerte de otros. Entonces, el gran problema de la Argentina es que es un país en el cual, de golpe, nadie toma la prevención de desviar un colectivo previo a un partido de fútbol para que no pase por el medio Sí, de o poner una valla y a que las por- mismas autoridades responsables de eso le vamos a dejar que tiren sin prevención, porque son los mismos. El mismo jefe del operativo que mandó un colectivo a Medellín es la misma persona la que teóricamente... No, todos los ejemplos son contrarios. Es invertir en tecnología, mejorar las fuerzas, pagarle mejor, capacitar más, porque de lo contrario, al contrario, digamos, terminan potenciando el delito. Pero en vez de discutir esto, que insisto, podés tener la misma opinión u otra, pero discutamos esto,
Acá no discutimos nada, estamos discutiendo. Es tan impune que te muestran no la medida, sino las encuestas sobre la medida. Y nadie se le cae la cara de vergüenza. Vos fíjate que en las noticias, es más, ni siquiera sale publicado el decreto, sale publicado lo que teóricamente la sociedad opina sobre el decreto. Así estamos, porque te lo traslado a todos los otros temas. Ese gran fracaso de estos años de la Argentina. Nosotros discutimos cuestiones sobre la apertura o el proteccionismo. El resultado económico es catastrófico, en los momentos de proteccionismo y en los momentos de apertura. Discutimos... ahí difiero con usted, doctor. No, Doctor no, Hacking, no, mirá, difiero con usted. Disculpe, 12 yo soy años- proteccionista a Pero full. mira, 12 años de Discúlpeme que Argentina, difiera, 12 años de grieta en la Argentina. Sí. 8 años de Cristina, 4 años de Macri. Sí. Políticamente agrietado. Cuando termine el 2019, el Producto Bruto de la Argentina, o sea, la riqueza de los argentinos, va a ser menor a la del 2007. 12 años perdimos. Está bien. 20 puntos de aumento del índice de pobreza en la primera infancia. En plena grieta, ¿eh? Gobernando uno, Pero gobernando no, otro. yo creo que es no una hay injusticia. Pero no hay un discúlpeme, solo vos sabés ejemplo. que lo que No hay yo un pienso, solo ejemplo en el difiero con mundo. vos, Pero Pablo. mirá, no hay un solo Yo ejemplo. no creo le que pasó a los vos- 12 años sean lo mismo que la gestión No, de pero yo te Macri. hablo del resultado. El resultado de los pero 12 pará, años. hay 3 años, vos sabés, No, eso fue Néstor. No, 150 fue mil millones de Néstor. dólares de deuda. Fue Néstor. Cada vez Está fue bien. peor, cada vez va a ser peor, porque es acumulativo. Lo que yo te quiero decir es, ¿qué le pasó en estos 12 años a Bolivia? Lo mismo no. No. ¿Qué le pasó a Uruguay? No. ¿Qué le pasó a Chile? Nada de esto. No, vos ¿Qué vas le a pasó, reivindicar- Pablo, ¿qué le ¿vos pasó a vas a reivindicar Perú? el modelo chileno? ¿Vos vas a No, yo te reivindicar? estoy hablando, te Ah, estoy bueno, dando está ejemplos. bien. Pero te Somos estoy dando modelo político y ejemplos. económico. Pero no me hablemos de modelo político, yo te hablo. bueno, te estoy pero nombrando, estamos Rubén, discutiendo política. 6 países vecinos, no Claro. europeos. 6 países Sí, vecinos, sí. de gobiernos distintos, Yo no- de no signos quisiera vivir en políticos Chile, distintos, ¿eh? pero, Yo no quisiera pero vivir en escuchame, Chile. Rubén, Pero que en disculpame, estos te 12 marco la años, diferencia. en estos 12 años, los mismos 12 años, en los países vecinos, con distintos tipos de gobiernos, todos crecieron. Creció la Bolivia de Evo, la Chile de Bachelet, el Uruguay de Tabaré, todos crecieron, menos la Argentina. Sí. Ah, bueno, ¿Y ahí- sabés cuál es el resultado? Que este país tenía en el 74 8% de pobres y hoy tiene Perdón, 33. ¿en qué año el punto de 74. referencia? 8% de pobres, hoy tenemos el cuádruple. Sí. Chile tenía 40% de pobres, hoy tiene 15. Bueno, pero en el medio Uruguay estuvo- tiene menos, Bolivia tiene menos, no hay país, Perú tiene menos, con presidentes presos, en cambio, algo hay, Rubén, en algún momento vamos a tener que empezar a discutir esto, porque el país estructuralmente nunca va a encontrar una solución mientras el juego sea, no podemos acordar nada, no podemos discutir nada, es uno contra el otro y te gano Está por bien, el margen. Está bien, No, pero pero- sí, no, perdón. no. Dijo, porque está bueno, yo no voy a convencer al Sí, invitado no, y está no, bueno no, el juego pero- del debate. Y tiene que ver con lo de la seguridad. Sí. Y tiene que ver con cómo se reparte la riqueza. Por supuesto. Y tiene que ver con nuestra historia argentina también. Lo difícil que es repartir la riqueza, Pablo. Y no es por consensos públicos y políticos solamente. Porque acá, lamentablemente, hay una clase dirigente que no está dispuesta a hacer lo que se debe hacer para repartir esa riqueza. ¿Qué es lo que por hay las que hacer? presiones. Bueno, porque hablamos de a generalidades. ver. Yo, discúlpeme, me caliento por esto. Pero, Rubén. Digo, a ver, y guiño el ojo, digo, para decir que estoy caliente en lo personal, pero hablamos, la culpa la tenemos todos. No, muchachos, bueno. vamos a poner, a ver, ¿cómo se distribuye Vos la no, renta? vos no podés distribuir la Alicia riqueza. Siciliani va y vota los fondos Bueno, buitres. vos no podés distribuir la riqueza si alguien que gana mucho tiene que ganar menos. Bueno. Y cuando esos sectores ganan menos, sabemos lo que pasa en este país. Yo lo que quiero reivindicar, por ejemplo, la Municipalidad de Rosario ha mantenido el banco público, mantiene la salud pública, en la provincia, o sea, ha logrado una identidad. Bueno, esas son políticas que uno reivindica, por más que no se siente identificado con el signo político, hay cosas que ya son valores constituidos en la ciudad de Rosario. Pero yo no te hablo puntualmente de Ciudad Política, yo te hablo, Rubén, de que, ¿sabes cuál es la gran diferencia? Cuando vos no te puedes tener ningún acuerdo que no sea cómo mañana mido y cuánto le saco al Ah, otro no, en un desde país ahí estamos partido en listos. dos, y bueno, y es lo que está pasando en Argentina. Por eso te digo, después hay medidas, yo estoy seguro que vos reivindicarás un montón de medidas del periodo anterior, me cuesta imaginar, pero alguna gente Yo la reivindicará 125 creo que fue un error, por ejemplo. por eso, pero lo que voy es, abstraete un minuto de eso, Sí. y el ejemplo que vos das positivo de acá es la diferencia entre sostener política en el tiempo y Está andar bien. a los bandazos todo el día. Hoy la Argentina, este era el mejor equipo de los 50 años, el presidente del Banco Central es un militante ultra-kirchnerista. De Que todas la formas. vicepresidenta tuvo que cerrar la cuenta de Twitter, no, pero te lo digo porque uno los conoce hace mucho tiempo. Entonces vos fijate
lo que es la Argentina. Que teóricamente era el gobierno en el Banco Central, teóricamente, y debe ser el presidente del Banco Central más ortodoxo de los últimos años, viniendo de teóricamente una militancia histórica con Kicillof. Entonces, eso es lo que la Argentina lamentablemente padecemos, que no padecemos en otros lugares. De todas formas, recién comparabas con el 72, me parece. 74. 74. Y como decía Fabricio, hay que ver la historia argentina, porque en el medio también pasaron cosas. Estuvo la dictadura, estuvo el menemismo, estuvo la alianza. O sea, hay que recuperarse también. No es también producto de los 12 años, me parece, del kirchnerismo. Todas las falencias que el dato de los ahora. 12 años que te daba es Producto Bruto 2007 contra 2019. No hay ningún ejemplo de ningún país de América Latina, porque hubo otros momentos, en los 80 toda América Latina casi quiebra por la crisis de la deuda. Pero comparar esto, y te vuelvo a decir, independientemente de la ideología de los gobiernos vecinos, no te estoy comparando con España, Francia, Alemania, toma el que quieras, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, ningún país le pasó lo nuestro, que son 12 años de pérdida de riqueza. Está bien, pero hay que ver cómo se distribuye. No pasó en ningún lado. Pero antes, y la caída vertical en 2002. ¿Cómo se distribuye en la ese Argentina no Producto Bruto? somos más pobres solamente porque se distribuye mal. Generamos menos. Después encima se distribuye mal y cada vez peor, porque este es un momento del mundo en el cual la riqueza se distribuye peor que nunca. Lo que yo te quiero decir, lo que no tiene ninguna explicación, es solamente nuestro. Y hay que mirarlo, porque si la política no discute esto, después vamos a terminar discutiendo cuánta bala o a quién. Claro. Es cómo puede tirar 12 años. 12 años no existió en ningún lugar. Los 12 años que América Latina más creció. ¿Y en estos 3 años qué pasó? Se agravó todo, porque ni creciste, ni tuviste menos inflación, triplicaste o cuadruplicaste el nivel de deuda, se agravó todo. Yo creo que es indefendible la política de estos años. Porque ¿cuál fue? ¿Cuál fue? O sea, yo te digo, el presidente de la Comunidad tenía una lógica, el Ministerio de Economía otra. El Ministro de Economía buscaba gradualismo, el Ministro de Energía le aumentaba las tarifas. Es una catástrofe. Te vuelvo a decir, a tal punto que terminan recurriendo a cuadros de la gestión anterior para el Banco Central. Yo creo que este es sinceramente lo digo, además, ahora la pregunta que yo te hago es la siguiente: ¿por qué se sostiene esto? Por la grieta. Lo único que sostiene esta catástrofe es que hay gente que no le importa nada con tal de que no vuelva a lo anterior. Y pasaba lo mismo antes. Gente que no le importaba nada porque no quería que venga lo que después vino. Y así estamos. Hace 12 años estamos así. No discutimos un solo tema en concreto en la Argentina. No tenemos una sola política consolidada en ningún tema estructural. Una vez aumentamos las retenciones, las sacamos, 2 años las ponemos, 2 años las sacamos, 2 años las repartimos, 2 años no las repartimos. Catástrofe. Pablo, vos sabés que vino el productor y me dio una orden, vayan cerrando. Y cuando a mí me dan la orden, yo tengo que acatar. Está muy bien. Hago como en Japón, es acato. Entonces, ¿vas a ser candidato a intendente? Voy a ser candidato a intendente, sí, por supuesto. Este es cierto. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí, dale. Ahí nomás. ¿Dentro del Frente Progresista Sí. o como se llame? ¿O por fuera, Pablo? No, dentro de mi intención, yo siempre he ido dentro del frente. Lo que quiero es cambiar el frente. ¿No tenés miedo que te bombeen? Sí, ¿Los socialistas? Es lo habitual, pero yo creo que podemos ¿Están bombeando ahora? ganar. No sé qué es bombear. Yo creo Bombear que es jugarte a verte. hay una idea, Rubén, muy instalada que es propia del partido, de creer que el frente siempre tiene que estar liderado por alguien de su partido. No digo nada que no Eso, se bueno, sepa. diste resumen. Y Eso creo que hay que bombear. ganarlo en una interna abierta. Yo, estoy convencido de que ese es un tiempo que se agotó y que la interna abierta va a permitir que mucha gente participe de ese cambio, y estoy dispuesto a dar esa pelea.